Amén. Dios les bendiga a todos los que nos ven. En esta hora quiero informarles que yo siempre hablo de profecía, acontecimientos que han sucedido en la tierra. Y uno de los acontecimientos que ha estado sucediendo en la tierra, usted sabe, el reloj del cristiano es Israel. Pero a veces nos preguntamos y le echamos la culpa a los alemanes cuando llevaron cautivos y mataron a 6 millones de judíos. A esos 6 millones de judíos, a los que mataron, los raparon, en lugar de ponerles un vestido, les pusieron mantas, a los niños les ponían una estrella en el pecho, no les daban de comer, murieron en altos hornos, o sea, fue un catástrofe bien feo. A las mujeres les cortaban el pelo. Bueno, esa historia todos deben de saberla. A veces todos nosotros así le echamos la culpa a los alemanes, que Alemania fue el culpable, que Alemania fue aquí. Pero si nos ponemos a analizar la Biblia y nos ponemos a analizar la historia, vamos a darnos cuenta que no fue así. Exactamente, Dios usó a Alemania, es como cuando el Señor le dijo, mi siervo Ciro. Entonces Dios usó a Hitler para hacer esos destrozos en Jerusalén, porque si retornamos a los años 70, o el año 70 no, un poco más atrás, cuando al Señor le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿veis todo este templo? Mira qué bonitas piedras. El Señor dijo, de cierto digo, que no será dejada piedra sobre piedra que no fuere destruida. Entonces era increíble las palabras del Señor que el Señor estaba diciendo en ese momento. Los discípulos aparte le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Fíjense qué inteligente era la pregunta de los apóstoles o discípulos. Le dijeron 3 preguntas en una. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. 3 preguntas en una. Y el Señor dijo esto muy claramente. Dijo, no será dejada piedra sobre piedra que no fuere destruida. Entonces, literalmente, esta profecía se cumplió de la boca del Señor cuando dijo esas palabras. Si usted ha leído la historia y conoce la historia de Israel, en el año 70 de nuestra era, Tito, el general Tito, entró con todo el ejército y destruyó todo Jerusalén, toda Jerusalén, y los soldados, Tito no quería hacerlo, pero los soldados destruyeron el gran templo, quitaban piedra sobre piedra, porque ellos pensaban que entre las piedras había oro, pero no era porque hubiera oro, sino era para que se cumpliera lo que el Señor dijo, que no será dejada piedra sobre piedra que no fuera destruida. Después fue la primera transportación y fue un caos. Israel fue desbandado por todos los países, ciudades, por todas partes. Eran aborrecidos por todo el mundo. Israel, los judíos, eran aborrecidos. Pero el Señor tenía una profecía para él, tenía una profecía muy buena para ellos. Pero todo eso sucedió. Recuerdo que el historiador Josefo dice que cuando Tito entró a Jerusalén, no estaba rodeada, no encontró comida, pero en una casa de Jerusalén, vea lo terrible que es, olía a comida. Dicen que los soldados, el historiador Josefo narra que cuando entraron a esa casa, vieron que había una olla de comida y quisieron comer. Llegaron y sacaron la carne que había en la olla. Pero lo que sorprendió fue que sacaron la mitad de un cuerpo de un niño que estaba cociéndose en la olla. Así que estaban cumpliéndose la palabra del Señor. En el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, tus ojos serán malignos para con tus niños, que comerás escondidamente. Entonces, de verdad, todo lo que el Señor dijo es verdad. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Entonces, si regresamos muchos años atrás, antes de 1948, nos damos cuenta que en la profecía de Isaías dice así la palabra del Señor: asimismo dice Jehová de los ejércitos, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados, cuando andan van danzando con los pies y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Qué quiere decir esta profecía? Literalmente, como dice la profecía, así lo hizo Hitler con las mujeres. Las rapó, les cortó todo el pelo, las desnudó y les puso un manto de esos, una bata cualquiera, sucia. Por eso el Señor dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Entonces, pero dice mal: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado y las rencillas y las lunetas. Fíjese lo que pasó, lo que sucedió con este gran pueblo. Pero ¿quién fue a quien Dios usó? Fue Hitler, quien usó para matar a toda esa gente. Los aretes, los arcillos de oro, todo fue recogido por los alemanes. Pero era para que se cumpliera la profecía que el Señor había dicho en Isaías, pero no porque el pueblo de Israel se hubiera portado bien. Al contrario, como dice la Biblia, andaban ensoberbecidas, haciendo son con los pies. Entonces, dice la Biblia, los collares, los pendientes y los brazaletes se los quitaron, se los agarraron. Y dice más, dice: las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pormitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas. Vea todo lo que sucedió. Si usted ha visto libros de la historia de los 6 millones de judíos que mataron en Alemania, algo, porque todo tiene consecuencias, todo trae consecuencias, todo pecado es consecuencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les hizo aquella vez en Alemania a los judíos? Dice: y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez, cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, una manta que se le ponían, y quemadura en vez de hermosura. Ahí no había perfumes, no había aretes, no había nada de eso, ni joyeles ni nada, porque todo se lo arrebataron los alemanes a los judíos. Pero no era porque los judíos se hubieran portado bien, sino porque habían abandonado al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y el Señor se los había advertido mucho antes, por eso fueron desmandados, por eso fue la primera deportación. Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo un día misericordia, y en el año 1948, para ser exactos, el 14 de mayo de 1948, antes del 48 empezaron a reunirse todos los judíos, empezaron a llegar, y hay otra profecía que dice en Isaías, que dice: ¿quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas retornan a sus nidos? Eran los judíos que volvían a su tierra, Jerusalén. Eran los judíos que volvían nuevamente a Jerusalén. En el año 1948 empezó a ser Israel nación. Pero ¿qué sucedió el 14 de mayo?
cuando todas las naciones juntaron en las Naciones Unidas para votar si Israel podía volver a ser nación, uno dijo sí, uno dijo no, otro sí, otro sí. Pero había una cosa tremenda: cuando Rusia decía sí, Estados Unidos decía no. Cuando Estados Unidos decía no, Rusia decía sí. Pero en esa ocasión sucedió el gran milagro que Rusia y Estados Unidos, de ellos levantaron la mano que sí podía ser nación nuevamente el pueblo de Israel. Pero otra cosa más sorprendente sucedió. Recuerdo que uno de los países que no votaron a favor ni en contra fue Argentina. Pero hay una cosa que sucedió: faltaba un voto solamente para que Israel fuera nación. Y ese fue un pueblito, un país bien pequeño llamado Guatemala. Así que Guatemala fue el último país que votaron, y votaron a favor y levantaron la bandera de Israel diciendo en 1948, 14 de mayo, Israel es nación nuevamente, y ahí está el pueblo de Dios. Pero sucede una cosa: en el Isaías capítulo 54 dice, no, yo que hago hacer parir, no pariré una nación otra vez. Ahora, si vemos nosotros en el capítulo 24 de Mateo, vemos la palabra del Señor detenidamente, cuando el Señor dijo, cuando veis el verano, que ya sus hojas reverdecen, sabed que el verano está cerca. Quiere decir esto, ¿a dónde vamos a parar? Que ahorita mismo el fin está cerca, porque Israel está bien plantado ya. Israel es nación nuevamente y solamente está esperando que venga su redención, como el Señor lo dijo. Mis amados, en estos pocos segundos, estos pocos minutos, no podemos entrar en detalles, pero yo le insto a que estudie la palabra. Y una cosa sí, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, lo acepte con todo su corazón y viva para Él. Lea la Biblia y ore, porque Dios tiene poder. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que el Señor te bendiga.